Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Mateo y les traigo este video muy, pero muy bonito sobre la isla de Alcatraz, una prisión. Pero antes de continuar, muchachos y muchachas, pues suscríbanse a mi canal Viajero USA. Suscríbanse, háganle clic a la campanita y no nada más clic, también háganle clic a todos, donde dice en las campanitas, todos, la campanita y todos, ¿ok? Para que te lleguen los siguientes videos. Además, también háganle like y comentarios y yo con gusto se los contesto. Comenzamos. Alcatraz es una isla que se encuentra a 1,5 km de San Francisco y recibe el nombre de Alcatraz porque, bueno, había estos pájaros llamados Alcatraz aquí en esta isla y por eso se llamó Alcatraz. Fue una prisión desde 1868. Más de 84 años fue prisión militar donde se encerraban a los militares malcriados. Y después, en 1933, se convierte en una prisión civil donde se encerraban a los delincuentes más peligrosos de todo el país. En este sitio había esta capilla, una capilla que se utilizó para cazar o donde se cazaban pues los militares. Para eso era. Y aquí alrededor de la prisión, aquí en la isla, pues vivía gente, no vivía mucha gente aquí alrededor, que eran las esposas y los hijos de los empleados, de policías, veladores, oficinistas, de los que hacían limpieza, etc. Hubo 14 intentos de fuga durante ese tiempo que Alcatraz fue una prisión, pero la más famosa es la de 1962. John Englund y Clarence Englund y Frank Morris, los primeros dos eran hermanos, planearon esta fuga que fue muy famosa y que se encuentra en películas como La fuga de Alcatraz, en la cual tuvieron mucha paciencia para quitar esa coladera que está en el fondo, que todas las celdas lo tienen. Tuvieron mucha paciencia. Se armaron con unas cucharitas y rascaban noche a noche, cubrían las evidencias durante el día, ponían la coladera de regreso y así estuvieron por varios días, varias semanas, hasta meses, hasta que lograron quitar esta pequeña coladera donde se escaparon y así lo hicieron cada quien en su celda. Un día que tenían que pasar lista, el policía entró a la celda. ¡Hey, Morrison, levántate! Y le picó las costillas y Morrison nunca se levantó porque lo que estaba allí era un muñeco. El engaño pues fue perfecto y al llegar a la orilla del mar, bueno, ellos inflaron su barquito inflable, se pusieron sus salvavidas, guardaron su ropa, la pusieron en la barquita, remaron con unos tablones o unas tablas que improvisaron y desaparecieron, se fueron, bye bye, no sabemos si viven o si vivieron o desaparecieron en las corrientes
de aquí del mar, ya que al ir por la travesía, las corrientes podían llevarlos acá donde está el puente Golden Gate y llevarlos hacia el Pacífico y desaparecer. Eso es lo que se cree que pudo haber pasado, ya que en la búsqueda minuciosa que hicieron nunca encontraron sus cuerpos en el mar, pero no se sabe qué sucedió, si se lo tragaron los tiburones o en realidad lograron escapar. Esta es la ruta que ellos siguieron desde la prisión hasta el mar. Los anduvieron buscando, no los encontraron, no encontraron evidencias o sus cuerpos. Lo que encontraron fueron los salvavidas, las tablas que les sirvieron como remos. Les dije anteriormente, hoy en día existe una gran controversia de que si vivieron o murieron. Pero allá en el 2013 las autoridades recibieron una carta de Morrison diciendo que estaba enfermo, que ya estaba viejo y que si le garantizaban ayuda médica, pues él se entregaría. Sigue la controversia, ya que la carta se cree que es falsa, otros dicen que es real, pero desde esa fuga, Alcatraz ya no fue lo mismo y ya no fue la prisión más segura, por lo tanto se cerró, para ser exactos en 1963, un año después de la famosa fuga. Hoy en día es un centro turístico donde la gente entra en un barco y pues ves todo lo que sucedió, la historia de Alcatraz. Pasar un rato con la familia no tiene precio, aprender no tiene precio. Y bueno, muchachos y muchachas, esto sería todo. Suscríbanse. La verdad no quiero molestarme en venir a jalar las patotas el día que me muera por los que no se suscribieron. Y pues nos vemos en mi siguiente video.